all right. Yeah. And I said, the whole thing? She said, yeah, whole thing. I said, okay. Well, I wasn't really comfortable with that, so when we started going to bed, I said, Mom, let's get ahead of this pain. ¿Sabes por qué el vestido rojo brillante de Reba McEntire apareció en 37 artículos diferentes? Sin embargo, ¿por qué Reba McEntire realmente lo llevaba sigue siendo un misterio para todo el mundo? Ahora, Reba McEntire desvela todo lo que le rodea, sus problemas familiares, sus conflictos con los ejecutivos de Nashville y las tristes verdades que ha ocultado durante décadas, que convirtió a la antaño simpática chica en una de las figuras más audaces de la música. Descubra la historia jamás contada. De la granja a la reina del campo. En el año 1955, el 28 de marzo, nació Reba McEntire en la localidad de McAlester, situada en el estado de Oklahoma, en una familia muy conocida en el mundo del rodeo. Era la tercera de 4 hermanos. Su familia era legendaria. En 1957, su padre ganó su primer título mundial como campeón de bueyes. En los años 1958 y 1961 ganó otros 2 campeonatos. Por otra parte, a pesar de toda su prosperidad, los McEntire no llevaban un estilo de vida fastuoso. Comenzaron su vida en una pequeña casa de 3 habitaciones sin tuberías interiores. Antes de entrar en quinto curso, Reba contó que en su casa ni siquiera tenían teléfono. Su vida fue sencilla y llena de retos, pero le enseñó a esforzarse mucho. Jacqueline, la madre de Reba, aspiraba a convertirse en una estrella de la música country, pero optó por renunciar a esos objetivos para centrarse en cuidar de su familia. A pesar de ello, inculcó a sus hijos un profundo aprecio por la música. Aprendían a cantar juntos mientras viajaban a los rodeos, lo que les llevaba mucho tiempo. Fueron esas canciones familiares las que sentaron las bases de la enorme carrera de Reba en la industria musical. Cuando regresaron a su hogar en Chouky, Oklahoma, descubrieron que vivir en su rancho de 7,000 acres no era nada sencillo. Cuando Reba solo tenía 6 años, ya ayudaba en el proceso de reunir el ganado. A las 7 de la mañana, ya realizaba largas jornadas de trabajo, comenzando sus turnos antes de que saliera el sol y continuándolos hasta que se ponía. En la propiedad no solo había ganado, la familia también explotaba una cantera de roca, vendía madera y descubrió gas natural en sus tierras. Además, vendían madera. Debido a las colinas rocosas, el vecindario había sido conocido anteriormente como Tierra Lamentable, pero el descubrimiento de gas fue un factor importante en la capacidad de la familia para perseverar en tiempos difíciles. Por otra parte, el trabajo era continuo. Durante el 9º curso, Reba, junto con sus hermanos Paque y Susie, fundó un grupo al que apodaron los Singing McEntires. Este fue el comienzo de la implicación de Reba en la composición de canciones y la música. Debutaron en un concurso de talentos del 4H y acabaron ganando el primer premio. Cantaron una gran variedad de temas, desde canciones country hasta pop, y sus actuaciones fueron especialmente memorables. Rindieron homenaje a su abuelo con una canción llamada The Ballad of John McEntire, que fue una de sus melodías. Actualmente se considera una pieza de coleccionista debido a que solo se produjeron 1000 copias. También fue Reba quien cantó por su cuenta. Su habilidad para interpretar el himno nacional durante las competiciones de rodeo le valió mucha atención. Su vida cambió a raíz de una de estas actuaciones, que tuvo lugar en 1974 en el National Finals Rodeo. Un cantante de country llamado Raj Diggle estaba presente en el acto. Al instante se dio cuenta de la calidad única de su voz. Tras el concierto, se detuvo a conversar con Reba y su familia. Le hizo una oferta para ayudarla a empezar una carrera en Nashville. En marzo de 1975, pocos meses después del rodeo, Reba y su madre, Jacqueline, recogieron sus cosas y se fueron a Nashville. Su familia había estado criando ganado en su rancho cerca de Chouky, Oklahoma, pero decidieron marcharse. Cuando Jacqueline era más joven, ambicionaba ser cantante. Sin embargo, ahora se concentra en que su hija tenga éxito. Fue un sacrificio importante para acompañar a Reba en el viaje que cubriría 670 millas. Dejó atrás a su marido y a sus otros hijos. Conducían un automóvil básico y llevaban todo lo que podían cargar, pero no tenían ni idea de lo que les deparaba el futuro. Como llegaron a Nashville con muy poco dinero, confiaron en las conexiones que Raj Diggle tenía para ayudarles a empezar. La vida en Nashville era difícil. Para llegar a fin de mes, Reba y su madre vivían en apartamentos estrechos que alquilaban y hacían diversos trabajos esporádicos. Reba contó con la ayuda emocional y práctica de Jacqueline, que le ayudó a concentrarse en las audiciones y en componer sus canciones.
con la esperanza de que alguien se interesara por la música de Reba. Esperaron durante mucho tiempo en los vestíbulos de las discográficas. Se encontraron con varios contratiempos en el camino, pero no se rindieron. El primer contrato discográfico que firmó Reba fue con Mercury Records, en noviembre de 1975. A pesar de que fue un logro importante, su carrera no despegó enseguida. Su primera canción, titulada I Don't Want to Be a One Night Stand y publicada en 1976, no entró en las listas de éxitos. Siguió publicando álbumes y sencillos durante los años siguientes, aunque no tuvieron mucho éxito. Sweet Dreams, su canción más popular, solo alcanzó el número 19 en las listas de country, mientras que su álbum de debut, publicado en 1977, obtuvo su mejor posición en las listas en el número 88. A pesar de que Reba trabajaba muy duro para labrarse una reputación, las luchas con el dinero fueron un obstáculo persistente que tuvo que superar a lo largo de estos años de formación. Cuando Reba necesitaba pagar sus gastos, actuaba con frecuencia en locales más pequeños por tan solo $50 la noche. A pesar de tener un contrato discográfico, no ganaba lo suficiente para llevar una vida cómoda, como consecuencia de los efectos agotadores de grabar y promocionar su música. En ocasiones se vio obligada a pedir dinero prestado a su familia para poder continuar con su carrera. Mantener intactos sus orígenes de música country fue uno de los obstáculos más difíciles a los que se enfrentó Reba. A pesar de que Mercury Records quería que adoptara un sonido country más pop, ella y sus productores fueron incapaces de llegar a un acuerdo. En 1981, lanzó su álbum Heart to Heart, con un estilo muy influenciado por la música pop. Según Reba, se alejaba del genuino sonido country por el que era conocida, y no gustó a sus fans. El disco alcanzó su posición más alta en las listas en el número 42, lo que la descontentó aún más. En 1982, Reba había llegado a su punto de ruptura como consecuencia de los conflictos artísticos y las limitaciones financieras que estaba experimentando. Incluso se planteó la idea de abandonar la industria musical y regresar a Oklahoma para trabajar en el rancho que poseía su familia. Con su sexto álbum de estudio, titulado Behind the Scenes, no consiguió un éxito sustancial. Tras 8 años viviendo en Nashville, Reba y Mercury Records se separaron en 1983 debido a la falta de éxito que había logrado durante su estancia allí. A medida que se acercaba a los 28 años, descubrió que se encontraba en una encrucijada, insegura de lo que le deparaba el futuro. A lo largo de 6 arduos años, lanzó una canción tras otra, pero ninguna de ellas llegó nunca a lo más alto de las listas de éxitos. Can't Even Get the Blues, que lanzó el 8 de enero de 1983. Fue la canción que finalmente provocó esta metamorfosis. Detrás hay una historia fascinante. La canción iba a ser grabada por otra cantante, Jackie Ward, según el plan original de Mercury Records. Sin embargo, Reba creía que la canción prometía y trabajó muy duro para grabarla ella misma. Su productor, Jerry Canary, no creía que la canción se adaptara bien a su voz, ya que consideraba que Reba tenía más talento para las baladas. Como resultado, Reba fue inflexible. Fue una decisión improvisada incluir la canción en su álbum, titulado Unlimited. Reba viajaba en un autobús de gira que se había averiado cuando recibió la noticia de que había conseguido su primer número 1. Estaba celebrando un logro importante cuando la pararon a un lado de la carretera, lo que demostró lo lejos que había llegado. Con su boyante vitalidad, esta canción demostró que Reba era capaz de navegar por diversos estilos musicales. Su posición en la música country quedó establecida por el hecho de que permaneció en las listas un total de 14 semanas. En 1984, Reba tomó una decisión importante al abandonar Mercury Records y firmar con MCA Records. No era una decisión fácil de tomar. En el caso de que las cosas no salieran según lo previsto, se le exigió un pago para rescindir su contrato con Mercury, lo que pudo haber sido un error crítico. La razón por la que Reba tomó la decisión de dejar Mercury fue que quería seguir interpretando música country tradicional. Pero Mercury quería que cantara canciones con un toque más pop. Durante su estancia en MCA, conoció a Jimmy Bowen, el presidente de la compañía, que hizo posible que seleccionara su propia música. Durante varias horas, Reba y su amigo Don Manner escucharon canciones de otros compositores. Así descubrió las canciones Somebody Should Leave the Hell Blue, que llegaron a ser números 1. En noviembre de 1984, lanzó su álbum de debut bajo el sello MCA, titulado My Kind of Country. Estaba diseñado en un estilo rural más convencional, que era exactamente lo que Reba deseaba. El disco fue un éxito.
y ella recibió elogios por mantenerse auténtica durante todo el proceso. También desempeñó un papel en el inicio de un movimiento en la década de 1980 que supuso una vuelta a los sonidos tradicionales de la música country. De 1984 a 1987, Reba fue la artista de más éxito en la industria de la música country. Fue un logro importante para ella ganar el premio a la vocalista femenina del año de la Asociación de Música Country durante 4 años consecutivos. En 1984, su primera victoria la sorprendió. Fue toda una sorpresa para ella, y obviamente se quedó atónita cuando recogió la medalla. En esa época grabó varios álbumes de gran éxito comercial, entre ellos My Kind of Country y Whoever's in New England, por supuesto. Con estos álbumes consiguió 8 números 1. Durante este periodo, Reba también modificó su aspecto y su voz, lo que la ayudó a destacar aún más. Se esforzó mucho por elegir canciones que se adaptaran a su estilo, centrándose en baladas y canciones narrativas que realzaran su voz. El lanzamiento de la canción Whoever's en Nueva Inglaterra en 1986 fue un acontecimiento importante. La utilizó como modelo para sus posteriores proyectos musicales, ya que era una combinación de música country clásica y producción contemporánea. Además, su aspecto se hizo más espléndido. Adoptó un estilo refinado y elegante, abandonando la imagen de vaquera que había adoptado anteriormente. Varios de sus vídeos musicales, como el de Whoever's in New England, la mostraban vestida con atuendos sofisticados y en entornos dramáticos. Las actuaciones que ofrecía en sus conciertos también eran cada vez más dramáticas, con actos elaborados y cambios de vestuario poco comunes en el panorama de la música country de la época. En el año 1987, Reba era algo más que una simple artista de country, una intérprete. En 1987, su primer concierto especial para televisión, titulado Reba in Concert, se emitió en la HBO. Demostró al mundo su nuevo sentido del estilo y consolidó su posición de superestrella. Los incidentes que cambiaron la vida de Reba McEntire. En 1991 se produjo un importante acontecimiento que alteraría para siempre el curso de la vida de Reba McEntire. En la madrugada del 16 de marzo, un avión que transportaba a 7 miembros de su banda y a su director de gira se estrelló en Ode Mountain, a unos 16 kilómetros de San Diego. El accidente tuvo lugar inmediatamente después del despegue. Fallecieron Chris Austin, Kirk Capello, Joyce Guinero, Paula Kay Adams, Jim Hammond, Terry Jackson, Anthony Saputo y Michael Thomas. Apenas unas horas antes acababan de actuar en un acto privado en San Diego para ejecutivos de IBM. No era Reba quien estaba en el avión. Debido a que padecía bronquitis, tomó la decisión de quedarse en casa con su marido, Narvel Blackstock, y su estilista. Su intención era ir al día siguiente. Es muy probable que esta decisión le salvara la vida. El hecho de que otro avión que transportaba al resto de la tripulación despegara minutos después y aterrizara sin novedad, ajeno al suceso, fue un factor que hizo aún más inquietante la situación. Reba quedó destrozada tras el accidente, pero descubrió que cantar era un medio para superar su dolor. Su CD, titulado For My Broken Heart, se publicó solo 6 meses después del primer lanzamiento. Con este álbum, Reba pudo expresar su dolor y rendir homenaje a las personas que había perdido. En un principio estaba previsto que Reba interpretara el tema principal a dúo con Clint Black, pero finalmente optó por hacerlo ella sola. La canción se disparó directamente al primer puesto de las listas de country, donde permaneció durante 2 semanas. Resultó ser un disco de gran éxito. Durante ese periodo, fue su álbum el que alcanzó la mejor posición en las listas, llegando al número 13 del Billboard 200. De hecho, fue el primer álbum de una mujer músico country en lograr el estatus de doble platino. Según Reba, la canción If I Had Only Known fue la más difícil de grabar para ella, y también una de las más emotivas del álbum. La canción expresa la desdicha de no ser consciente de que el tiempo que pasas con la persona que amas sería el último que pasarías con ella. Los fans sintieron una fuerte conexión emocional con el álbum, que fue esencial para la recuperación de Reba y la consagró como una auténtica leyenda del country. En los Country Music Awards, que se celebraron en Nashville el 29 de septiembre de 1993, Reba McEntire salió al escenario con un atuendo que nadie podría olvidar jamás. La tela era de un vibrante tono de terciopelo rojo, y el escote le llegaba hasta el ombligo. Se mantenía unido por una tira transparente recubierta de más de 2000 cristales. Sandy Spacca Borchara fue la diseñadora de esta prenda, que incluía mangas largas y cuello alto, combinando una apariencia modesta con otra atrevida. Todo el mundo quedó sorprendido por Reba,
que suele vestir de manera convencional. Mientras cantaba Does He Love You con Linda Dedes, el público no podía apartar los ojos de ella, al tratar de evitar mostrar demasiado en la televisión en directo. Las cámaras tuvieron que hacer rápidos ajustes. El dúo recibió el título de evento vocal del año, pero el atuendo fue la estrella del espectáculo. Un total de 37 periódicos de todo Estados Unidos publicaron titulares sobre ella a la mañana siguiente, incluyendo temas como el vestido de Reba, un pequeño Corvette rojo. Casi de inmediato, la gente empezó a responder al atuendo. La comunidad de la música country de Nashville, que suele considerarse conservadora, quedó en estado de shock. Según los informes, Garth Brooks, que estaba sentado en primera fila, se quedó con la boca abierta durante 30 segundos. Bueno, cariño, acaba de superar a Dolly, dijo Dolly Parton en tono jocoso. Se enviaron 854 cartas al correo de fans de Reba, todas ellas relativas al conjunto. Una emisora de radio de Tulsa recibió más de 10,000 llamadas en un solo día a través de una encuesta telefónica realizada por la emisora. Fue necesario que la Asociación de Música Country respondiera a la situación declarando que alentaban la expresión creativa, pero que también reconocían los valores tradicionales de su público. Este vestido fue tan popular que apareció en Entertainment Tonight, donde se refirieron a él como el vestido que inició 1000 conversaciones en torno al enfriador de agua. Antes de esto, Reba tenía fama de ser una persona humilde y moralmente honrada. Sus seguidores la admiraban porque era accesible y amable con las familias. En los actos de entrega de premios solía llevar vestidos básicos o trajes de inspiración occidental. Nunca llevaba nada chillón. Por eso esta prenda sorprendió a tanta gente. Hubo algunos partidarios de toda la vida que se mostraron descontentos. Como consecuencia de la gran trascendencia del incidente, publicaciones femeninas como Good Housekeeping publicaron artículos al respecto, describiendo a Reba como una representación de los cambios de tendencia en la música country. Como si no tuviera intención de hacerlo, se convirtió en la cara pública de un nuevo debate en el negocio sobre la modestia. También hubo una reacción tremenda por parte de los familiares de Reba. La noche en cuestión se encontraban entre el público su madre, Jacqueline, y su hermana, Susie, al mismo tiempo que Jacqueline, conocida por sus ideales conservadores, agarraba con fuerza el brazo de Susie. La familia se había reunido en su camerino, entre bastidores, y la ansiedad era palpable por la situación. Sin embargo, gracias a una broma, el padre de Reba, Clark M. Saint-Tyre, pudo romper la quietud. Echando un vistazo a su atuendo, preguntó, «Reba, ¿se ha puesto ese vestido en sentido contrario?» Todos estallaron en carcajadas. Pasado un rato, Jacqueline se llevó a Reba aparte porque estaba preocupada por el ejemplo que podía estar ofreciendo a las seguidoras más jóvenes. «Reba Nell», le dijo, «siempre has sido alguien a quien admirar y emular. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de todas esas jóvenes que te admiran?» Entablaron una larga y emotiva conversación sobre la relación entre la celebridad y el deber. Su familia estuvo a su lado, aunque al principio se sorprendieron. En una conversación posterior, su hermano Pac llegó a bromear sobre su deseo de comprar una prenda así para que su mujer la luciera en la próxima reunión familiar. Un punto de inflexión importante en la carrera de Reba McEntire fue el estreno de su comedia, Reba, aunque inicialmente estaba previsto que se estrenara el 14 de septiembre de 2001, en su lugar lo hizo el 5 de octubre de ese mismo año. En una época difícil, esto ayudó al programa a establecer una mayor conexión con sus espectadores, una historia atrevida para su época. Sin embargo, el carisma de Reba y la comedia del programa fueron ganándose a todo el mundo, a pesar de que al principio les preocupaba que pudiera ofender a los fans más convencionales. A lo largo de su primera temporada, consiguió 4 millones de espectadores a la semana, convirtiéndose en el programa de los viernes por la noche más popular de la W. El programa siguió teniendo el mismo nivel de popularidad incluso cuando fue trasladado a The CW en 2006 para su última temporada. Cuando llegó a su fin, el 18 de febrero de 2007, Reba había emitido un total de 125 episodios, y su último capítulo atrajo a 8,7 millones de personas, lo que lo convirtió en el episodio más visto del programa en toda su existencia. Es interesante señalar que Reba no fue seleccionada inicialmente para interpretar el papel principal. En un principio, los productores estaban interesados en Sally Field. Como ella declinó, decidieron darle el trabajo y rebautizar el personaje con el nombre de Reba. Lo hicieron para aprovechar su popularidad como cantante de country. A pesar de protagonizar Reba, no aparcó su carrera musical. Sus 4 álbumes, incluido Room to Breathe, publicado en 2003,
se publicaron entre los años 2001 y 2007. En su primera semana de lanzamiento, el álbum se situó rápidamente en lo más alto de las listas de country y vendió un total de 124,000 copias. Además, participó en grandes giras, como la de Room to Breathe en 2004, que le reportó más de $40 millones. Además, Reba encontró tiempo para actuar en Broadway en 2001 en el papel de Annie Oakley en el musical Annie Get Your Gun. Su actuación fue alabada por la crítica, que la calificó como la mejor de la temporada. Consiguió 7 números 1 en las listas de éxitos de country mientras rodaba Reba, a pesar de estar lidiando con todas estas otras cosas. El hecho de que fuera tan poderosa en la música como en la televisión quedó demostrado en canciones como Somebody. La popularidad de su programa le permitió buscar otras oportunidades fuera de la actuación y la música. Empezó a vender ropa de mujer, zapatos y artículos para el hogar bajo su propia marca de ropa, que creó en 2005 en colaboración con Dillard's. A lo largo de 10 años, su línea generó más de $200 millones. Al principio de su carrera, Reba bromeaba sobre lo poco que sabía de moda. Afirmó que tenía la idea errónea de que Levi's era la única marca de diseño. Rockin' Arbaí Reba fue una marca minorista con temática del oeste que creó en colaboración con Cracker Barrel en 2016, y fue tan popular que se agotó por completo en cuestión de semanas. A continuación, en el año 2023, abrió en Oklahoma el restaurante y local musical Reba's, que fue un gran éxito y atrajo a más de 500,000 de personas en su primer año de funcionamiento. Al participar en estas iniciativas, demostró que no solo era una artista de talento, sino también una empresaria inteligente. Cuando Reba ingresó en el Salón de la Fama de la Música Country en 2011, se sintió realmente honrada. Fue uno de los reconocimientos más prestigiosos que ha recibido en su vida profesional. Fue una de los 3 únicos artistas que tuvieron una canción que alcanzó el número 1 en las listas de éxitos el mismo año en que fueron incluidos en el Salón de la Fama. Su canción Turn on the Radio fue la primera en alcanzar el primer puesto de las listas. Dolly Parton, presente en el acto, la introdujo oficialmente en el Salón de la Fama. Dolly bromeó sobre el hecho de que ambas se ganaran la vida diciendo que eran palurdas, pero que estaban orgullosas de su herencia. En su emotivo discurso, Reba expresó su gratitud a su difunta madre, Jacqueline, que siempre estuvo a su lado y apoyó sus aspiraciones. Tanto es así que incluso se puso la alianza de boda que había llevado su madre. El Salón de la Fama no solo celebró sus logros musicales, sino que también reconoció la importante influencia que ha tenido en la música country y en el mundo del espectáculo en general, sobre todo por el trabajo que ha realizado en Reba. Su paso por el programa no estuvo exento de dificultades. Tensiones en el plató, la audacia y la transformación. Se decía que había mucha agitación en el programa. Durante el año 2005, hubo rumores de que Reba y su coprotagonista, Melissa Peterman, tuvieron un desacuerdo sobre la cantidad de tiempo en pantalla que se les daba. Aunque ambas lo negaron, la gente siguió especulando al respecto. La ocasión más dramática ocurrió en 2004, cuando abandonó el plató tras tener un desacuerdo con los guionistas sobre el tipo de relación romántica que tendría su personaje. Ese día, el estudio sufrió una pérdida de miles de dólares. Incluso a la luz de estos informes, la mayoría de sus compañeros de reparto alabaron su dedicación a la profesión. El actor que interpretaba a Van, Steve Howe, comentó que Reba siempre era profesional y que era la primera persona en llegar al plató. En 1976, el 21 de junio, Reba McIntyre se casó con Charlie Battles cuando solo tenía 21 años. Charlie había sido campeón de rodeo en el pasado y era 10 años mayor que ella. Al principio, todo parecía ir viento en popa, pero a medida que la carrera de Reba prosperaba en la década de 1980, su matrimonio empezó a tener dificultades. Cada vez les resultaba más difícil mantener su cercanía debido a las frecuentes ausencias de Reba de casa. En 1984 recibió el título de vocalista femenina del año, lo que supuso su primera gran distinción. En 1986 recibió el título de artista del año. En ese momento, Charlie intentó convencerla de que bajara el ritmo, pero Reba era incapaz de dejar de perseguir sus ambiciones. Creo que tomé la decisión de dar prioridad a mi trabajo por encima de mi matrimonio, comentó más tarde. Reba se divorció el 11 de noviembre de 1987, pocos días antes de cumplir 32 años. No fue una tarea sencilla. A lo largo de los años, Reba había sido madrastra de los 2 hijos de Charlie, y les tenía un profundo afecto. Cuando Charlie se comprometió en su vida profesional, las cosas se complicaron aún más.
Reba contó en sus memorias que una de las últimas pajas fue cuando Charlie cogió $400 de su bolso. Dijo que ese fue el momento definitivo. No tenía nada que ver con el dinero, la cuestión era de confianza. También publicó un álbum en la misma época, titulado The Last One to Know, el último en enterarse. Y la canción que daba título al disco parecía ser un reflejo de lo que estaba viviendo en ese momento. Reba volvió a encontrar el amor tras su divorcio. Se enamoró de su manager, Narvel Blackstock, que antes había sido miembro de su banda y tocaba la steel guitar. Se casaron a bordo de un barco en el lago Tahoe el 3 de junio de 1989. Este matrimonio fue algo más que una simple unión personal, fue una combinación de los esfuerzos de todos. Starstruck Entertainment era el nombre de la empresa que crearon juntos para ocuparse de la carrera de ella. De su primer matrimonio, Narvel ya tenía 3 hijos, y Reba se convirtió en su madrastra una vez que se casó de nuevo. Sin embargo, no los designó como hijastros. Siempre decía, los reclamo a todos. Fue una década fantástica para la carrera de Reba en los 90, a pesar de que se convirtió en una de las figuras más famosas de la música country. Su matrimonio con Narvel no estuvo exento de problemas. Tras 26 años de matrimonio, se divorciaron en 2015. Posteriormente, Reba declaró que no deseaba el divorcio, aunque Narvel sí. El cambio fue significativo para ella, aunque Narvel pudo irse con unos $47,5 millones. Es decir, la mitad de su fortuna. Reba se vio obligada a aprender a gestionar su propia profesión por primera vez. Sobre todo teniendo en cuenta que empezaron a circular informes de que Narvel había avanzado rápidamente con una de ellas. Fue un momento difícil. En medio de todo esto, Reba dio a luz a su primer hijo. Su nombre es Shelby, y nació de ella el 23 de febrero de 1990. En la época en que Reba estaba en la cima de su fama, él aún nacía en Nashville. Como consecuencia de su deseo de estar presente para él, decidió llevárselo de gira y transformar su autobús en una guardería. Mientras Shelby crecía, tuvo que hacer frente a algunas dificultades, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero luchó mucho para superar estos problemas. No se dedicó a la música como Reba. En su lugar, siguió una carrera como piloto de carreras, y Reba fue su incondicional partidaria. Reba McIntyre nunca ha sido de las que se echan atrás a la hora de seguir sus convicciones, incluso cuando hacerlo la ha puesto en una situación difícil. Durante una entrevista en abril de 2015, expresó su apoyo a los cónyuges del mismo sexo. No entiendo por qué la gente tiene un problema con ello, remarcó. Quiero saber por qué, aunque soy una persona muy espiritual, no juzgo a nadie. A raíz de su comentario, un gran número de fans se mostraron disgustados, ya que, en aquella época, mucha gente del negocio de la música country seguía siendo conservadora. Reba, por su parte, no modificó su decisión. Publicó en las redes sociales una versión de su logotipo con los colores del arco iris, el día en que se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Estados Unidos. Ese mismo año pidió matrimonio a una pareja del mismo sexo invitándoles a subir al escenario durante un concierto. La mayor parte del público aplaudió, aunque unas 200 personas abandonaron el recinto. A pesar de que Reba recibió muchas opiniones, sus actividades tuvieron éxito. Según una encuesta realizada en 2018, el 31% de los que escuchan música country afirmaron que les ayudó a aceptar los derechos LGBTQI. Incluso otros intérpretes de música country, como Miranda Lambert, se sintieron motivados a pronunciarse gracias a ella. En 2020 se concedió a Reba un premio en reconocimiento a su papel como aliada de la comunidad LGBTQI. Algunos admiradores de Reba han expresado su descontento con sus declaraciones políticas. En 2003 surgió una polémica cuando declaró que no estaba de acuerdo con la decisión del presidente Bush sobre el problema de Irak. A raíz de ello, varias emisoras de radio dejaron de emitir sus canciones, y el número de copias vendidas de su álbum experimentó un descenso del 18%. Rechazó una invitación para actuar en la toma de posesión del presidente Trump en el año 2017, lo que le supuso un cargo por actuación de $2 millones y provocó la ira de algunos de sus admiradores. Luego, en el año 2020, mostró su apoyo al movimiento Black Lives Matter escribiendo, recibió mucho aprecio por ello, pero más de 500,000 de personas dejaron de seguirla en Instagram. Incluso frente a estas opiniones, su álbum Stronger Than the Truth logró alcanzar la posición más alta en las listas para ella en más de una década, a pesar de que algunos de sus partidarios se marcharon. Otros admiraron su valentía.
Fue la primera mujer de más de 50 años en lanzar un álbum que debutó en el número 1 de las listas de country en el año 2010, cuando tenía 54 años. Sin embargo, en 2015 expresó su desaprobación por la radio country. La declaración que hizo fue que deseaba escuchar en la radio a artistas como Trisha Yearwood y Martina McBride. En Internet, esto generó una encendida polémica. Las declaraciones de Reba impulsaron a la Asociación de Música Country a poner en marcha un programa de ayuda a las mujeres que trabajan en la industria. Y ella fue la primera mentora del programa. Sus comentarios recibieron una gran ovación y se difundieron rápidamente por Internet. Reba también se ha visto envuelta en disputas públicas. En la década de 1990, Reba expresó su desaprobación por el uso que Garth Brooks hacía de efectos llamativos en sus actuaciones, afirmando que prefería concentrarse en la música. El hecho de que fuera grabada en video poniendo los ojos en blanco después de que Garth recibiera el premio en lugar de ella se convirtió en uno de los principales temas de discusión de la época. Por cubrir de 9 a 5 sin obtener antes autorización, hizo enfurecer a Dolly Parton en el año 2008. En 2015, un consultor de radio hizo una broma, comentario que desencadenó otra discusión entre profesionales de la industria musical. La industria tuvo cambios significativos. Gracias por ver el video. Por favor, haz clic en el siguiente video que aparezca en tu pantalla, así como en el botón me gusta y suscríbete, para ver nuevos e interesantes videos sobre famosos. Nos vemos en los próximos videos.